Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien todos? Ok. Estoy honrado en esta mañana en tener el privilegio de traerles la palabra de Dios. He predicado, parece que anteriormente una vez aquí con el servicio de español y a veces en los miércoles, pero ya tenía tiempo que no predicaba la palabra de Dios. Vamos a orar y luego damos inicio a la lectura. Padre, damos gracias, Padre, por esta mañana. Pedimos, Señor, que tu palabra caiga, Padre, en tierra, Padre, fértil, que tu semilla sea plantada, Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura. Vamos a leer del libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 17. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y en esta mañana mi enfoque va a ser en estos dos versículos aquí en este pasaje del libro de Romanos. Ya que estamos dando inicio a nuestro estudio del libro de Romanos, quiero dar un poco de aquí, hablar un poco de estos conceptos que están aquí en estos dos versículos. Y un poco de la historia de estos versículos y del libro de Romanos, como el miércoles si vieron al estudio, nos habló el pastor Ronnie. Estos versículos y este libro, y puede sentarse por favor, y este libro en particular tiene mucha historia en la iglesia, ¿verdad? Porque esos dos versículos, y en particular el versículo 17, ese fue un versículo que, ¿cómo se dice catalyst en español? Lo que empezó la reforma de Martín Lutero. Cuando él leyó ese versículo, Dios le habló y le reveló la justificación que es por fe. Y es un versículo muy, muy poderoso. Y además de eso, este libro ha sido usado a través de toda la historia de la iglesia porque nos da una explicación, una exposición muy poderosa del Evangelio y de la salvación que es por fe, la justificación que es por la fe. Además de eso, también hay mucha discusión entre estos dos versículos. También hay frases aquí que vemos que vamos a tocar un poquito, como la frase que dice por fe. En el versículo 17 dice, por fe y para fe. Esa frase a través de la historia ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos dicen que cuando Pablo escribió eso quería decir que es de una fe orientada a la ley, pero va pasando a una fe que es orientada en el Evangelio de Jesucristo. Unos dicen, bueno, creo que es de la fe del predicador, ¿verdad? Cuando predica el predicador, a la fe de los que están escuchando. O puede ser de la fidelidad de Dios, ¿verdad? La fidelidad de Dios a la fe del hombre. Entonces tiene diferentes interpretaciones, pero lo crucial que vemos aquí que es por fe, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir Pablo aquí, que es por fe. La fe es necesaria. Y también una cosa más de los versículos, al final del versículo 17, la frase más el justo por la fe vivirá. Ahí Pablo, él está quoting, how do you say quote? Quoting. Citando, gracias. Está citando del libro de Habacuc, pero la cita que da aquí no es como está escrito en las escrituras. Entonces hay discusión de por qué dio esa cita, pero la dio diferente de cómo está escrita. Entonces es un poquito de la historia para que sepan que esos versículos han sido muy importantes en la historia de la iglesia y aún siguen siendo muy importantes.
Ahora, en esta mañana, como decía, quiero enfocarme en unos conceptos de estos versículos para darnos una base, ahora que vamos a estar dando estudio al libro de los Romanos. Entonces, si van a venir los miércoles, aquí le va a dar una base para que puedan entender cuando estamos hablando de la fe, del Evangelio, de qué se trata todo esto. Y voy a enfocarme en el Evangelio primeramente, dar un poco de qué es el Evangelio que habla Pablo y de la fe también, porque vemos que dice de fe y para fe, pero también habla del creer, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esos conceptos, la fe, el creer y el Evangelio. Entonces, empezando con el Evangelio, aquí cuando queremos entender la perspectiva de Pablo, tenemos que regresar al principio de Romanos, del capítulo 1. Entonces vamos a Romanos 1, el versículo 1. Cuando Pablo empieza esta epístola, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, note esa frase, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces ahí nos da una clave, ¿verdad? Nos da a saber qué es lo que quiere, de qué habla Pablo. Él habla del Evangelio de Dios que fue revelado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces él no está hablando de una revelación nueva, porque a muchos de los gentiles esta revelación era nueva. Ellos no tenían la fundación de los hebreos, ¿verdad? De las Escrituras, de haber leído las promesas de Dios. Entonces Pablo les está dando a saber, este evangelio no es nuevo, esto es desde el principio. Y lo llama el Evangelio de Dios. Y para dar un reviso breve aquí del Evangelio de Dios, de lo que habla Pablo, vamos a buscar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, unas de las revelaciones o promesas que Dios dio a su pueblo. Si va conmigo al libro de Isaías, capítulo 7. Va a ser 7, el versículo 14. Y aquí, esta es una de las profecías mesiánicas. Y hay varios, ¿verdad? Pero nada más vamos a ver unas cuantas para no tomar tanto tiempo. A ver, Isaías 7:14. Y esta es la profecía que da Dios al profeta Isaías, ¿verdad? Y esto es concerniente a el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de la Virgen, ¿verdad? A través de una Virgen. Y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos ahí que la profecía mesiánica está desde las Escrituras antiguas. Igualmente en ese mismo libro, en Isaías, en el capítulo 53, y todo ese capítulo habla del sufrimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, pero en particular el capítulo 53, y versículo 11 es lo que vamos a ver aquí. Y dice en Isaías 53, 11, dice nuestro Señor a través del profeta: verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de aquí del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y ahí miramos que desde el Antiguo Testamento el Señor está hablando de la justificación, ¿verdad? Del sufrimiento que va a padecer Jesús, pero el gozo, ¿verdad?, que va a traer cuando justifica a todos los que vienen a Él.
Esas son dos escrituras de las profecías mesiánicas. También el Señor reveló el pacto davídico cuando hizo pacto con David. Si recordamos la historia, ¿verdad? Saúl fue el primer rey, pero cuando él desobedeció, entonces el profeta Samuel fue y ungió a David y Dios hizo un pacto con David, porque David fue el rey que él escogió. Saúl fue el rey escogido por el pueblo, lo que era lo que no quería Dios, ¿verdad? Él quería ser rey de ellos. Entonces, después de que Saúl falló, viene Dios y ahora hace un pacto con David. Vamos a ver en 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7 y vamos a leer de los versículos 11 al 13. Dice la palabra: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, hablándole a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ya miramos la promesa que Dios dio a David, que el reinado, ¿verdad?, eterno vendría de alguien de su linaje, que sería nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos las promesas de Dios desde antes. Y también Dios habló a los profetas del nuevo pacto. En Jeremías 31 podemos ver ahí. En Jeremías y en Ezequiel habla de este nuevo pacto. Pero vamos a ver Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y aquí habla del pacto que hizo, ¿verdad? Sacándolos de Egipto, el pacto que hizo con el pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Él fue el intermediador entre el pueblo y Dios. Pero después de que el pueblo afirmó todo lo que dijo Dios, ¿verdad?, ellos afirmaron, dijeron amén, amén, vamos a hacerlo. ¿Y qué pasó? Después ellos invalidaron el pacto. Fueron a través de otros dioses y entonces Dios tuvo que traer juicio sobre ellos. Pero ahora el nuevo pacto de que habla aquí, note que este pacto será guardado por Dios mismo. Dice que Él será su Dios, Él pondrá sus leyes en sus corazones, ¿verdad? El Espíritu de Dios estará en ellos. Entonces Dios va a ser el que sostendrá ese pacto con su pueblo, el nuevo pacto. Y también vemos, no lo vamos a ver, pero también aún Dios habla de Juan el Bautista. En Isaías 43 habla de la voz que clama en el desierto. Y en Malaquías 3:1 también menciona de esa voz que viene, el siervo que viene antes del Mesías. Entonces, aún hasta ese detalle nos dio el Señor en el Antiguo Testamento. Pero, vemos todas esas promesas, pero el empiezo del Evangelio no es desde Abraham y luego Moisés, no, fue desde antes de Abraham. Si vamos a Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, si recuerdan la historia, ¿verdad? Dios creó el cielo y las tierras,
creó al hombre y la mujer, los puso en el jardín y les dio una condición. ¿Qué era la condición que les dio? No se escucha muy bien desde aquí. ¿Qué condición les dio Dios a Adán y Eva? No coman, ¿verdad? Del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Del árbol que da sabiduría. Entonces tenían una condición en el jardín. Pero vemos que en el capítulo 3 entró la serpiente, ¿verdad? Nuestro enemigo, Satanás. Él trajo, ¿cómo se dice? Engañó a la mujer, ¿verdad? Y al hombre. Y ellos comieron de la fruta del árbol que no deberían de comer. Entonces, cuando pasó eso, llega el Señor, les pregunta qué es lo que han hecho, ¿verdad? Y ellos le explican. La mujer dice, fue la serpiente, y luego Adán, no, pues fue la mujer, ¿verdad? Todos ahí se echaron la culpa. Pero entonces Dios da juicio, ¿verdad? Después de escuchar, Él declara juicio sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre Adán. Y en el capítulo 3, versículo 15, Dios está declarando el juicio sobre la serpiente. Y nos dice en el capítulo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que sería el pie, ¿verdad? Y ahí, esa es la promesa ahí. Dice él, ¿verdad? Esta te herirá, hablando de la simiente. En otras traducciones dice él te herirá, hablando de Jesús. ¿Verdad? La simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente iba a ser Jesús. ¿Y cómo él iba a herir la cabeza de la serpiente? Cuando él triunfó, ¿verdad? Cuando él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte en la cruz, él dio esa herida mortal a la cabeza del enemigo. Y por eso es que tenemos ahora victoria nosotros sobre la muerte y el pecado. Y hablando de la serpiente, ¿verdad? La serpiente sabemos que, bueno, era una serpiente, tomó forma de serpiente, pero no es solamente un animal, sino ahí él está hablando a una entidad espiritual, el enemigo mortal de nuestras vidas, ¿verdad? El diablo, Satanás. En Revelaciones le llaman la serpiente antigua, ¿verdad? Entonces está dando un juicio a la serpiente y dice, y tú herirás su talón, o herirás en el calcañar, que es el talón, ¿verdad? Del pie. Y esa herida que Satanás iba a dar a la simiente era el sufrimiento de la crucifixión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que esa herida no fue mortal, porque nuestro Señor Jesucristo, Él venció a la muerte y resucitó. Entonces fue nada más una herida, pero después de sufrir, Él ascendió y a través de eso tenemos ahora victoria. Y eso se le llama, si usted estudia la teología, se le llama el protoevangelio o el primer evangelio, porque ahí es donde Dios da una promesa, ¿verdad? El enemigo vino, destruyó, hizo de nosotros, nos engañó, ¿verdad? Pero Dios dijo, aunque ustedes fallaron, aunque me fallaron, yo hago una promesa. Yo voy a restaurar la relación que fue perdida. Todo fue perdido en ese momento, la caída. Ellos fueron echados del jardín, perdieron esa comunión que tenían perfecta con Dios, pero Dios no los dejó así. Él dijo, yo voy a restaurar, yo voy a mandar a un Mesías, a alguien que va a vencer a ese enemigo. Y ese fue el primer evangelio. Entonces podemos ver que desde el principio, que desde Génesis, Dios ha estado prometiendo con nosotros, nos ha dado promesas a través de las Escrituras. Y luego todas esas promesas vienen a culminar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él al fin aparece a través de la Virgen, de María, y en su vida, en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección, todas esas promesas fueron cumplidas. Ese nuevo pacto, todo es cumplido en Jesucristo. Amén. Y solo para darles una imagen aquí, hay
un maestro de las escrituras, un teólogo que ya falleció, se llama R.C. Sproul. Él da una imagen muy bella del contraste de la caída del hombre, lo que pasó en el Edén y luego la tentación de Jesús en el desierto. Sabemos que si ponen esas dos escenas juntas, vemos que en el jardín el hombre, Adán y Eva, tenían las condiciones perfectas. No había pecado, conocían a Dios, tenían todo en el jardín. Acá, y luego en el otro lado miramos a Jesús en el desierto, ¿qué era la condición de Jesús? Hambriento, ¿verdad? Estaba llenando por 40 días, en un desierto desolado, no había nadie ahí, estaba solo. Y en estas vemos que tenemos dos situaciones opositoras, y en una donde fueron tentados Adán y Eva, ellos fallaron, ¿verdad? Y por esa caída, ahora todos, después de ellos, toda la humanidad fue condenada, ¿verdad? Todos tenemos ese pecado de nuestros antepasados. Pero luego ya Jesús, en las condiciones peores, podemos decir, ¿verdad? Hambriento, desolado, solo. Y cuando Él es tentado, dice R.C. Sproul, vemos que la tentación, la tentación que fue dada a Adán y Eva y la tentación que fue dada a Jesucristo era la misma tentación. Entonces el enemigo viene y Él, lo que está haciendo, les trae a cuestión la veracidad de la palabra de Dios. Porque Dios les dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, ¿verdad? Pueden comer de todo, pero menos de ese árbol, no coman. Entonces cuando Él viene y les pregunta, la pregunta que les hace es una distorsión de la verdad que les haya dado Dios. La serpiente les dijo, ¿acaso dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol? Y luego, ¿qué dice la mujer? No, Él dijo que le recita las palabras de Dios. Entonces, ellos sabían lo que había dicho Dios. Lo que pasó es que su fe falló. Ya después de escuchar las palabras, ¿cómo se dice? Que la serpiente los pudo persuadir, ¿verdad? Con su with his cunning. Perdón, me fallé el español. Bueno, la serpiente era muy astuta, entonces con esa astuta pudo persuadir a la mujer. Entonces, ellos fallaron, pero era la misma tentación, o la misma tentación que pasó Jesús. Porque antes de Jesús ir al desierto, ¿qué había pasado inmediatamente antes de él entrar al desierto? ¿Qué pasó? Si recuerdan bien las escrituras, él fue a Juan el Bautista, es cuando fue bautizado, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre él. ¿Y qué pasó cuando cayó el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Dios? Alguien dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Entonces, esa fue la palabra que recibió Jesús antes de ir al desierto. ¿Y qué es la primera cosa que le pregunta Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Y esa fue la misma tentación que vemos. Nuestros antepasados fallaron, pero nuestro Señor Jesucristo, Él triunfó. Él fue fiel a la palabra de Dios. Amén. Entonces, este es el Evangelio. Cuando habla Pablo del Evangelio, es lo que tiene en mente él. Él está hablando de todas esas promesas que fueron dadas desde antes, en las Escrituras, a través de los profetas, y ahora todo eso se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. En la conversión de Pablo al rumbo a Damasco, cuando él cuando se encontró con el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor le quitó la vista, después mandó a un siervo que orara por él y para que Pablo recibiera la vista de nuevo, pero también para que recibiera el Espíritu Santo, para que fuera usado por Dios. Y cuando leemos ahí, vemos que después de que Dios le regresó la vista, comió, regresaron sus fuerzas, dice que él tomó tiempo con los hermanos ahí en Damasco y quiso inmediatamente, fue y empezó a predicar en las sinagogas, fue a proclamar en las sinagogas que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque él ya sabía, él ya tenía todas estas promesas en su mente del Antiguo Testamento. Inmediatamente fue lo que dijo,
este es el Mesías. Jesucristo, el que yo perseguía, no, él es el Mesías ahora. Entonces vemos que es lo que tiene en mente Pablo cuando él empezó a predicar el Evangelio. Él conocía ya todas estas promesas y se dio cuenta ahora a través del Espíritu Santo que Jesucristo era la cumplición de todo eso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, es lo que hablamos. No hablamos de un mensaje nuevo, o no habla Pablo de un mensaje nuevo, habla del mensaje que se ha dado desde antepasado. También hablaba ahí en esas escrituras de la fe. Si regresamos una vez más a Romanos 1, 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Note ahí, creer es la misma palabra ahí que se usa, en el griego es la misma palabra para fe. Cree al judío primeramente y también al griego. Y luego el 17 dice, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aquí vemos fe, vale creer. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué es la fe de que habla Pablo? ¿Qué es el creer? ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas diferentes? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la fe también tiene raíces en el Antiguo Testamento, igual como en el Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, todavía no tenían todas las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces él tenía las escrituras del Antiguo Testamento y también conocía las enseñanzas de Jesucristo, porque él tomó tiempo con los apóstoles, ¿verdad? Aprendiendo de ellos. Entonces tenía las escrituras antiguas y las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, el uso que Pablo hace de este término de fe está influenciado por esas dos partes. Entonces, para ver en el Antiguo Testamento este concepto de fe, en el Antiguo Testamento la palabra de raíz que se usa para fe puede ser, cuando se usa, puede ser usada como un verbo, un sustantivo o un adverbio. Entonces se puede usar en diferentes maneras en la gramática. Pero cuando se usa como verbo, la palabra de fe en el Antiguo Testamento habla de ser fiel o confiable de una persona o algo que es fiel o confiable, o de mantenerse firme o creer o confiar. Vamos a Deuteronomio 7:9. En el libro de Deuteronomios, capítulos 7 y 9. Dice aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y ahí fiel, Dios fiel, esa palabra fiel es la que se usa también para fe en el Antiguo Testamento. Entonces tiene ese sentido de ser fiel. También tenemos el sentido de mantenerse firme o creer o confiar. Eso se puede mirar en Génesis 15, capítulo 15 y versículo 6, cuando Dios está hablando con Abraham y le da la promesa a Abraham del hijo, ¿verdad? Dice la escritura, y dice, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, ¿verdad? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe le fue contada por justicia, esa creencia, el creer, ¿verdad? Pero la palabra que se usa ahí nos da un poco más de contexto. No es nada más que creyó lo que dijo Jehová, sino que hizo Abraham. Él continuó creyendo. No fue un creer una vez, sí te creo y se le olvidó. No, fue un creer
y un mantener, ¿verdad? Mantenerse firme o confiar en lo que Dios le había la promesa que Dios le había dado. También es la palabra fe en el Antiguo Testamento también se puede usar como fidelidad. Cuando es un sustantivo, el sentido es de fidelidad. Si miramos en Isaías 25:1, el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Y aquí dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y ahí vemos verdad y firmeza. ¿Verdad? Ese es el sentido que tenemos así de fidelidad. Y también hay otros ejemplos del adverbio. En el adverbio, cuando es un adverbio, la connotación es, o la palabra que se usa es amén, que es la palabra que conocemos en esos días, ¿verdad? Cuando decimos amén, estamos usando esa misma palabra, pero como un adverbio quiere decir que estamos diciendo verdaderamente o en verdad, o estamos de acuerdo, es lo que quiere decir la palabra amén. Y esa palabra no ha sido traducida, se ha quedado igual desde el Antiguo Testamento. Entonces, se puede usar en diferentes maneras, pero vemos el sentido que tenía Pablo en mente, ¿verdad? El de ser confiable, de mantenerse firme, de fidelidad, ¿verdad? De confirmar, ese es el sentido. Y luego, en las enseñanzas de Jesús también habló mucho de fe en varias ocasiones. Pero en su después ¿verdad? De pasar la tentación, de pasar la prueba en el desierto, cuando Jesús empezó a predicar, la primera cosa que él predicó era arrepentirse y creer, porque el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? O ha venido a ustedes. Es lo que empezó a predicar Jesús inmediatamente, el creer, ¿verdad? Arrepentirse y creer. Otra vez esa palabra creer está hablando de fe. Pero ¿de qué tipo de fe? No solamente un creer así, ¿verdad? De una vez, sino un creer una fe que perdura, ¿verdad? Que sigue a través de la vida. Y eso lo podemos ver en Marcos 1:15, rápidamente en Marcos 1:15, diciendo, es Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed, ahí está la palabra creed, en el Evangelio, que es esa palabra que también se usa para fe. Entonces a veces se intercambia creer y fe en la palabra, pero como estamos diciendo, la fe tiene un sentido más profundo que solamente creer. Y también Jesús habló varias veces a sus discípulos de la semilla de mostaza, ¿verdad? Tener fe, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le podrías decir a esta montaña que se tirara al mar y se tiraría, ¿verdad? 2 veces Dios habló de esa semilla de mostaza, tener fe como una semilla de mostaza. Pero también vemos que Dios dio una parábola acerca del reino de los cielos. Y en esa parábola Él estaba comparando el reino de los cielos y usó esa frase, ¿verdad? O esa imagen de la semilla de mostaza. Entonces, si va conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 13. Y va a ser versículos 31 al 32. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Entonces aquí lo que está hablando es de la semilla, ¿verdad?, que se planta, que es la fe. ¿Verdad? La fe que es plantada en los corazones, que da a crecer, ¿verdad? No es una semilla que se queda en el suelo. ¿Qué hace la semilla? Crece, da fruto, ¿verdad? Se convierte en un árbol grande. Es lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, de como esa fe inicial, ¿verdad?, es plantada, pero también se le da vida a través del Espíritu Santo. Él sostiene esa fe y esa fe crece. Entonces, otra vez, Jesucristo usa ese mismo sentido. No está hablando de un creer una sola vez, sino está hablando de una fe continua. Y también habla de no ser ansiosos. Había otra vez que cuando Jesús habla de por qué se preocupan por lo que lo que se van a poner, lo que van a comer, ¿verdad? Dice, cuando les está hablando, dice, oh, ustedes de poca fe, ¿verdad? Pero les dice que no saben que su Señor, ¿verdad? Si él toma cuidado de las, ¿verdad?, de las aves y de los animales, cuánto más de ustedes. Entonces él les está hablando de una fe, de una confianza en la soberanía del Señor. Está hablando de tener esa fe en nuestro Dios. Entonces, este sería el trasfondo de Pablo cuando piensa de la palabra fe. Entonces, cuando está hablando de fe en esos versículos que leemos en Romanos, una vez más, no estamos hablando de un creer solamente, sino una fe que afecta la vida, ¿verdad? Que causa cambios en la vida de uno. Y a ver. Y también la otra cosa que afectó a Pablo en su entendimiento de la fe, no solamente las escrituras y las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino también su experiencia. Ya hablamos de eso un poquito, ¿verdad? Pero la experiencia que él tuvo. ¿Verdad? Porque antes de él ser seguidor de Jesucristo, Pablo creía, ¿verdad? Él creía en el Dios de las escrituras. Él tenía una idea de ese Dios y lo que ese Dios demandaba. Pero fue después de ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, en el camino a Damasco, después de ese encuentro, es cuando la fe fue dada a él, la fe que lleva a la salvación. Porque antes la fe que tenía Pablo no era la que llevaba a la salvación, ¿verdad? Pero ahora después de ese encuentro tiene esta nueva fe. Entonces, si vemos en el libro de Hechos, aquí en el capítulo 26, Pablo él está contando esa experiencia que tuvo con Jesús. En Hechos 26, capítulos 12 al 18. Dice la palabra, ocupado en esto, iba yo a Damasco, aquí hablando Pablo, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yo yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya miramos que la revelación, ese encuentro que tuvo
Pablo con Jesús, ahí le fue revelado su propósito y también le fue revelado la justificación, ¿verdad? Por la fe. Ese era el propósito, que él fuera a los gentiles y que por la fe, al escuchar el evangelio, ellos serían perdonados de sus pecados y justificados a través de Jesucristo. Y entonces esa experiencia también fue una influencia muy profunda en el entendimiento de Pablo cuando se refiere a la fe, cuando habla de la fe y del creer. Entonces, una vez más, solo para dar refuerzo a eso, cuando Pablo escribe esta carta aquí a los romanos, él da varios ejemplos de fe, empezando con Abraham, ¿verdad? Y ya vimos que cuando Dios le habló a Abraham y dio su promesa, la fe de la cual, la fe que causó en Abraham fue una fe que causó que él tuviera confianza, ¿verdad? En Dios, en la promesa de Dios, pero una confianza que duró, que cambió su vida. La segunda escritura que también usa Pablo fue de Habacuc 2:4, que fue la que leímos en el principio. Ahí habla de la fe, ¿verdad? Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Que es la cita que dio Pablo, pero él la cambió un poquito. Pero aquí está hablando, aquí vemos que la fe de la que está pensando Pablo es la fe que da vida, ¿verdad? No es una fe que nada más cree, sino es una fe que permanece confiado en Dios. En el libro de Habacuc, solo para darles un poco de contexto, si ha leído el libro de Habacuc es muy corto, ¿verdad? No tiene muchos capítulos. Pero en este libro es una conversación entre Habacuc y Dios. Y Habacuc le está diciendo a Dios, ¿por qué es que los impíos, ¿verdad? Ellos hacen todas esas cosas y Dios, tú no haces nada? Mira tu pueblo que sufre. ¿Por qué no haces nada? Entonces él espera la respuesta de Dios. Entonces Dios le da dos respuestas a Habacuc. Pero en esta respuesta le da esa verdad. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Hablando Dios de que aunque está pasando todo esto, ¿verdad? Todas estas cosas van a pasar. Le dio a Habacuc una profecía tremenda. Le dice todo lo que va a pasar, como los caldeos van a venir y van a tomar todos estos pueblos cautivos. Aún el pueblo de Dios va a ser tomado cautivo. Pero los que confían en Dios, es lo que estaba diciendo, lo que le estaba dando a saber, los que confían en Dios, los que mantienen su fe en Él, ellos vivirán. Aunque fueron tomados cautivos, Dios los mantuvo en la cautividad y después los sacó de esa cautividad. Pero solamente si ellos mantenieran la fe. Los que no mantenieron la fe, los que trataron de ir contra ese pueblo impío, fueron destruidos en la guerra. Entonces aquí habla de esa fe, de esa confianza en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. No solamente, ¿verdad?, en nuestra fuerza, sino en Dios. Y eso es la idea que tenía aquí Pablo cuando cita el libro de Habacuc, esa fe que perdura. Entonces, otra cosa que quiero notar aquí, como hablé del encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo, también vemos en el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Fue un encuentro, Dios vino y le habló a Abraham, ¿verdad? También vemos que fue la misma cosa con David, con Moisés. Dios viene y Él nos confronta, ¿verdad? Él hace una confrontación con nosotros. Y es esa iniciación de Dios, ¿verdad? El inicio que Dios da al confrontarnos, eso es lo que produce fe. No fue que Abraham de su propio fuerza o espíritu o de su mente, que él tuvo fe por sí mismo, no. Fue primero que Dios vino, inició, le dio una promesa y ese encuentro
de Dios, eso es lo que produce la fe, ¿verdad? En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, esa fe, aún después de que Dios nos encuentra, esa fe es producida por Él. O sea, no es algo que viene de nosotros, sino es una respuesta, porque Dios nos encuentra, nos da una promesa, y ¿qué es lo que Él está esperando? Una respuesta de nosotros. Pero nosotros no podemos responder si Él primero no inicia la conversación. Entonces, aún esa fe es una respuesta dada, un don dado por Dios a nosotros. Entonces, no seamos confundidos que por creer tenemos esa fe que salva, sino es una fe que es iniciada por Dios, una fe que perdura, una fe que da fruto. Para solidificar eso un poquito más, veamos en Hebreos, capítulo 11. El hermano Marcos predicó de Hebreos unas cuantas semanas, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 11, aquí, este es el capítulo que se le llama el capítulo de la fe, ¿verdad? Cuando se nombran todos los héroes de la fe en las Escrituras. Pero en el primer versículo, el escritor nos da una definición de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí miramos que es una certeza, ¿verdad? Como dijimos en el Antiguo Testamento, es estar firmes, confiados, una certeza de lo que se espera. Y luego después sigue diciendo, ¿verdad? En otra ocasión dice Pablo, si esperamos, ¿verdad? Si tenemos fe por algo que no vemos, entonces tenemos que esperar, ¿verdad? Esperar fielmente o esperar, como sí, dice fielmente, ¿verdad? Pero es una convicción y una fe que dura, no es una ocasión que solo pasa una vez, ¿verdad? La respuesta, esa respuesta de nosotros en fe a las promesas de Dios es algo que perdura. Y para ver que la creencia no es suficiente, sino que necesitamos esa fe que es iniciada por Dios. Si leemos en Santiago 2:19, aquí Santiago habla de personas que creen, personas sin cuerpos que creen, espíritus aquí. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces en creer eso, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si tú crees que Dios es uno, los demonios también creen eso. Entonces, ¿qué es la diferencia? El creer y la fe, ¿qué es la diferencia aquí de lo que hablan? Entonces, no es solo creer algo, ¿verdad? Es en fact. What is fact? En un hecho, en una verdad, sino que esa verdad, ese creer, debe de producir en tu vida cambio. Debe de haber un fruto. Porque en los demonios sabemos que no hay fruto, ¿verdad? Creen y tiemblan, pero no hay fruto para salvación, porque ellos no pueden ser. Ellos, dice la palabra de Dios, hablando de Satanás, los demonios, ellos vieron la luz o conocieron la luz, pero despreciaron la luz, ¿verdad? Despreciaron la verdad de Dios. Pero también esto puede pasar con nosotros. Si vemos si recordamos la vida de Jesucristo, Él iba y hablaba con las multitudes, se hacía milagros. Y después de hacer milagros, ¿qué pasaba con la gente? Creían, ¿verdad? Miraban y creían. Y después Jesucristo los confrontaba. Si creen, ¿verdad? Si creen, obedézcanme. Si creen, síganme. Y les hablaba más. Y luego a través de esa comunicación, entonces ahí se daba luz, que decían unos, ¿cómo que te sigamos? ¿Quién eres tú? ¿O eres el Hijo de Dios? ¿O qué estás diciendo? Y entonces miramos que creían inicialmente porque miraban los milagros, pero ya después de ser confrontados con la verdad de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces ahí decían, no, ¿verdad? No, lo que tú dices no es cierto, no creemos. ¿Y qué decía Dios? ¿Por qué no creen? ¿Por qué les dijo Jesucristo? ¿Por qué no creen? 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 ¿Por qué no
Mi esposa me dice este versículo muchas veces. A mí no, pero me recuerda porque le decían. Sí, no son hijos de Dios. No me creen porque no son hijos de Dios. Son hijos de su padre, el diablo. ¿Verdad? ¿Por qué no pueden creer? Porque son hijos del diablo. Y ahí Jesús, si miramos, dice eso, ¿verdad? Pero lo que está hablando es otra vez de esa promesa. ¿Recuerdan? La semilla de la mujer, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente son, a través de la historia, todos los que no creen, los que no vienen a creer, porque odian la verdad, ¿verdad? Hacen lo que no es de Dios. Y la simiente de la mujer fueron todos los que creyeron en Dios y por la fe duraron y creyeron en esas promesas hasta la muerte, ¿verdad? Aunque no miraron los profetas, ellos por fe siguieron creyendo y esperando por ese Mesías que aunque no llegó en su tiempo, sabían que iba a llegar a un tiempo más futuro. Entonces, es no solamente el creer de lo que habla Pablo, sino habla de una fe que cambia, una fe que perdura. Si miramos en Romanos 6, 22 al 23, aquí Pablo nos está dando una advertencia, porque en ese tiempo, ¿verdad? Es lo que pasó. Algunos escuchaban la palabra, escuchaban el mensaje, y escuchaban la palabra fe o el creer y decían, entonces solo tengo que creer y soy salvo y ahora puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Ya Dios me aceptó, tengo salvación, ahora puedo vivir mi vida como quiera. Pero Dios, aquí Pablo advierte, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si regresamos al 22, al anterior nos dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, la santificación, solo para ser claro, no es igual que justificación. Leemos que aquí Pablo nos está hablando de la justificación que viene por la fe, ¿verdad? Entonces, cuando venimos por fe a Dios, Él nos justifica al decir que la justificación, la justicia de Jesucristo se nos ha dado a nosotros por crédito. No que nosotros somos justos, sino que es la justificación o la justicia de Jesucristo que se nos da a nosotros por cuenta, ¿verdad? Pero la santificación, eso es la vida, ¿verdad? Después de nosotros venir a creer y ser justificados, después hay un proceso a través de la vida de los santos, que es la santificación. Es el proceso que Dios usa para moldarnos, para hacernos más y más como a la imagen de su Hijo. Entonces nos está santificando hasta llegar a ser justos como Jesucristo, pero sabemos que a través de la vida no llegamos a esa meta, pero llegaremos ya cuando estaremos con el Señor Jesucristo. Pero la santificación otra vez es el resultado de esa fe, ¿verdad? Inicial, y luego la fe que perdura nos lleva a santificar nuestras vidas y cambiar nuestros caracteres a ser más como Jesucristo. Y una última cosa aquí para estar seguros. No solamente Pablo habló esto, sino que también Jesucristo, ¿verdad? Porque mucho, como dije, lo que habla Pablo aquí, él está recordando las enseñanzas del Señor Jesucristo, no habla de sus propias enseñanzas. Hay muchos que creen que Pablo predica la cristiandad que viene de las enseñanzas de Pablo, que es una religión diferente de lo que predicó Jesucristo, pero eso no es cierto. Lo que predica Pablo, lo que él enseñaba, eran lo que predicaba el Señor Jesucristo, solamente que él se enfocaba más en el Evangelio, la justificación por fe. Pero si miramos en Juan 3:36,
Aquí también vemos otra clave aquí que nos da del tipo de fe de lo que estamos hablando. En San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras traducciones no dice el que rehúsa creer, sino dice el que no obedece. Entonces, el creer, la idea es que aquí el creer debe de producir una vida obediente, ¿verdad? Obediente a los caminos de Dios. Y si no hay obediencia, ¿verdad? Si no hay fruto, entonces ese creer inicial no fue el que lleva a salvación, no fue una fe que lleva a la salvación, sino una fe intelectual. Entonces hay que tener cuidado ahí. La fe, una vez más de la que habla Pablo aquí, la que nos justifica, es esa fe que nos lleva a la obediencia, que produce frutos en nuestras vidas. También Santiago, Santiago, también habla de esto en su carta, cuando habla de la fe que está muerta, la fe que no produce, ¿verdad? Es la misma cosa, es una fe que cree inicialmente, pero si no hay fruto, no es una fe que lleva a la vida, sino fue una fe vacía que eventualmente llevará a la muerte porque no hay fruto. Entonces, estas dos ideas, a través de las enseñanzas de Romanos, cuando empecemos, si les animo que vengan los miércoles, ¿verdad? a las enseñanzas, ¿verdad? Los estudios de Romanos, tengan en mente esto, ¿verdad? El evangelio de lo que habla Pablo es un evangelio que es desde el principio de las promesas de Dios, y la fe no es solamente un creer, sino una fe que perdura, una fe que lleva a la obediencia a los caminos de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Padre, en esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hagas dar a nosotros conocimiento y que tu palabra, Padre, en nuestros corazones produzca frutos, Padre, que no solamente seamos unos que creemos, Padre, vacíamente, sino que, Señor, miremos nuestras vidas y si no hay fruto, Señor, si no hay obediencia, Señor, que cambiemos nuestros caminos, Padre, para tener esa fe que perdura, esa fe que lleva a la vida eterna con tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.